Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Qué bueno que podamos disfrutar, que podamos convivir en este tiempo, aunque sea a distancia, a través de estos medios. Le damos gracias a Dios por cada familia, por cada persona que se está sumando a esta transmisión a través del Facebook, pero también a través de la plataforma de Zoom. Estamos muy contentos de poderles servir con la palabra y que nos acompañen en esta aventura de fe que es servir a Dios y proponer su palabra como la única solución para la vida del ser humano. Así es de que le damos muchas gracias al Señor por esto. Bienvenidos, bienvenidas todos. Y vamos a poner nuestro tiempo delante del Señor. Les ruego que me acompañen para pedirle al Señor que Él se glorifique a través de nuestra reunión, a través de los diferentes momentos en los que consiste nuestro tiempo juntos, y que tengamos nosotros esa revelación que Dios quiere que tengamos para nuestra propia vida. Padre, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos juntos de venir delante de ti. Sabemos, Padre, que tú te agradas cuando tu gente está unida en paz y armonía, cuando esa comunión da lugar para que tú te manifiestes con poder, con vida eterna, con salvación, Señor. Muchas gracias por darnos esta oportunidad a todos los que ya estamos aquí presentes. Te pedimos que traigas con bien, que puedan llegar, que puedan conectarse con la mayor oportunidad, con la mayor celeridad aquellos que todavía están intentando hacerlo. Gracias por ayudarnos con la tecnología y gracias, Padre, por disponer este tiempo para manifestarte entre nosotros. Queremos bendecirte, queremos alabarte, pero también, Señor, queremos disponer nuestro corazón delante de ti para que tú hables a nuestra vida. Queremos estar listos, dispuestos para recibir esa palabra oportuna, poderosa, que tú quieres hablar al corazón de cada uno de nosotros. Muchas gracias, pues, por cada hogar, por cada familia aquí representada, y también te pedimos, mi Dios, tu bendición y tu favor para todos aquellos grupos, ministerios, congregaciones, iglesias, en donde se está predicando tu palabra en esta tarde. Esta palabra que tú quieres que fluya con poder, con autoridad a todo México, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de tu iglesia en esta nación, y te pedimos, mi Dios, que todo hombre y mujer que está compartiendo tu verdad pueda hacerlo con libertad, pueda hacerlo con poder, que pueda hacerlo también, Señor, con esa facilidad que tu Espíritu Santo brinda a todos aquellos que dependen de ti. Te damos, pues, muchas gracias por nuestra nación, gracias por México, lleno de tu palabra, consciente de tu palabra y fundamentado en tu palabra. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Aviva a México en tu presencia, Señor. Y gracias por darnos esta feliz oportunidad de estar juntos, congregados delante de ti. Amén y amén. Muy bien, pues
Vamos a alabar al Señor. Y lo vamos a hacer con la palabra del Señor, con un párrafo que se encuentra en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en donde dice lo siguiente. Dice así: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas nuevas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas nuevas son. Nuevas son. En Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas nuevas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas nuevas son. Nuevas son. Cristo es un embajador. Si alguno está en Cristo, es un embajador para rogar al mundo, reconcíliate con Dios. Para rogar al mundo, reconcíliate con Dios, tu Creador. El Señor es Cristo, el mayor es Cristo, el Maestro es Cristo, mi Salvador es Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas nuevas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas nuevas son. Nuevas son. Si alguno está en Cristo, es un embajador. Si alguno está en Cristo, es un embajador para rogar al mundo, reconcíliate con Dios. Para rogar al mundo, reconcíliate con Dios, tu Creador. El Señor es Cristo, el mayor es Cristo, el Maestro es Cristo, mi Salvador es Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para rogar al mundo, reconcíliate con Dios. Para rogar al mundo, reconcíliate con Dios, tu Creador. El Señor es Cristo, el mayor es Cristo, el Maestro es Cristo, mi Salvador es Cristo. El Señor es Cristo, el mayor es Cristo, el Maestro es Cristo, mi Salvador es Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura
criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas nuevas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas nuevas son. Nuevas son. Yo estoy en Cristo, soy un embajador. Yo estoy en Cristo, soy un embajador, para rogar al mundo, reconcíliate con Dios. Para rogar al mundo, reconcíliate con Dios, tu Creador. El Señor es Cristo, el mayor es Cristo, el Maestro es Cristo, mi Salvador es Cristo. El Señor es Cristo, el mayor es Cristo, el Maestro es Cristo, mi Salvador es Cristo. Si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Somos nuevas criaturas en Cristo. Es lo que dice la Escritura. Esas nuevas criaturas en el Señor Jesucristo. Y cuando somos esas nuevas criaturas, entonces podemos alabar a Dios, bendecir a Dios con todo nuestro corazón. Hoy declaro con mis labios y confieso ante tu altar que mi vida has cambiado con tu amor y tu bondad, y deseo entregarte desde el fondo de mi ser un tributo de alabanza por tu gloria y tu poder. Hoy declaro con mis labios y confieso ante tu altar que mi vida has cambiado con tu amor y tu bondad, y deseo entregarte desde el fondo de mi ser un tributo de alabanza por tu gloria y tu poder. Gran Señor, grandes cosas tú has hecho por amor. Haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable de tu amor. Hoy declaro con mis
mis labios y confieso ante tu altar que mi vida has cambiado con tu amor y tu bondad, y deseo entregarte desde el fondo de mi ser un tributo de alabanza por tu gloria y tu poder. Gran Señor, grandes cosas tú has hecho por amor. Haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable de tu amor. Gran Señor, grandes cosas tú has hecho por amor. Haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable de tu amor. Hoy declaro con mis labios y confieso ante tu altar que mi vida has cambiado con tu amor y tu bondad, y deseo entregarte desde el fondo de mi ser un tributo de alabanza por tu gloria y tu poder. Gran Señor, grandes cosas tú has hecho por amor. Haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable de tu amor. Gran Señor, grandes cosas tú has hecho por amor. Haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable, una fuente inagotable, una fuente inagotable de tu amor. Oh, sí, bendito Dios. Gran Señor. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, manifestándose con poder, con autoridad, Señor, trayendo sobre nosotros una unción fresca de tu Espíritu, Padre. Gracias, gracias, Señor. Te amamos, mi Dios. Bendecimos siempre tu santo nombre. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Pues qué bueno es
que tengamos nosotros esta oportunidad para poder estar delante del Señor, estar juntos, estar unánimes, así como nos enseña la Escritura. Y bueno, antes de empezar directamente con el mensaje de esta tarde, pues la palabra que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, le quiero dar gracias a Dios y dar testimonio de la vida de nuestra nieta, la mujercita más pequeña. Se llama Damaris y hoy cumple 5 añitos. Entonces quiero bendecir su vida, quiero darle gracias a Dios por ella. Ha sido un verdadero milagro continuo, su vida, su fuerza, su inteligencia. Ha sido una niña que desde pequeñita, desde recién nacida, ha contado con el favor de Dios y con la ayuda de Dios para cada una de las etapas de su crecimiento. Y bueno, pues le damos muchas gracias al Señor por ella, por su vida, por sus papás, por supuesto, y por la oportunidad de tenerla con nosotros en nuestra familia. Bendecimos al Señor y bendecimos la vida de Damaris de una manera muy especial en este día. Amén. Muy bien, pues así como estamos considerando estas cosas, hoy vamos a hablar de un tema en particular que se llama la perspectiva de lo eterno. Y vamos a empezar considerando, hablar de perspectiva, nos referimos a un punto de vista, una opinión que se expresa desde una posición de completa sabiduría, porque abarca desde la eternidad y hasta la eternidad. La perspectiva de lo eterno a eso se refiere, que es algo que excede por mucho nuestro muy elemental y estrictamente terrenal punto de vista. Se habla de perspectiva en los temas de arquitectura, de ingeniería y de diseño, en donde es la representación gráfica bidimensional o en nuestros días tridimensional de uno o varios elementos para mostrar su volumetría desde el punto de vista de un observador. El diccionario de las lenguas de Oxford la define como manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. Y también como arte o técnica de representar los objetos de esa manera, tal como aparecen a la vista. Todos los tratadistas, los que estudian estas cosas, subrayan el hecho de que con la perspectiva se busca la producción de un espacio racional, infinito, constante y homogéneo. Y conste que esta es una definición de un diccionario del mundo, no es un diccionario bíblico, y habla de infinito. Entonces, para aterrizar nuestro comentario de esta tarde, podemos decir con toda libertad que la perspectiva de lo eterno representa, sin lugar a dudas, el punto de vista de Dios, que nos es mostrado a través de las Escrituras para que nuestra vida la vivamos desde la perspectiva de lo eterno. Vamos a hablar de algunos aspectos importantes para nosotros, para nuestra vida. Vamos a empezar por la vida misma. Para empezar, el concepto de la vida, ¿qué debemos entender cuando la definimos, cuando definimos vida? ¿Qué debemos entender o qué debemos pensar? Desde un punto de vista estrictamente terrenal, y por eso hablamos de perspectiva, de un punto de vista, entonces, de un punto de vista estrictamente terrenal, la vida la podemos entender como secuencia ordenada. Esta no es una definición de diccionario, es una definición que tuve a bien definir o escribir. La secuencia ordenada de eventos químico-biológicos que dan por resultado la formación de los seres vivos según su especie.
Ahora, desde la perspectiva de lo eterno, la vida es el resultado de un mandato de Dios. Entonces, en lo natural, la vida es el resultado de una secuencia ordenada de elementos químico-biológicos, etc. Pero desde la perspectiva de Dios, la vida es el resultado de un mandato. Bastante diferente, ¿verdad? Vamos a ver por qué decimos esto. Génesis capítulo 1, a partir del párrafo 11, nos lo explica. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación. Está muy claro, es un mandato, que de la tierra brote vegetación. Ahora, si salimos al campo y vemos ahí un llano, vemos ahí una colina, pues cualquier entorno del campo, de la tierra surge vegetación. A la fecha sigue surgiendo vegetación. A no ser que sea un campo preparado para otra tarea, como un campo de fútbol o sea, un llano que se alisa nada más para que los jugadores no se tropiecen. Pero por lo general, en el campo, donde está el suelo, la tierra lisa, la tierra ahí, digamos, virgen, lo que surge es vegetación. De diferente clase, por supuesto, según la región, según el lugar, según la condición de humedad, en fin, una serie de factores. Pero después dijo Dios, verso 11, que de la tierra brote vegetación. Entonces ahí no estamos hablando de ese proceso químico-biológico del que estábamos hablando, de un concepto puramente humano. Estamos hablando de un mandato. Dios le está ordenando a la tierra que dé como resultado o que dé como fruto vegetación. Toda clase de plantas con semillas, estoy leyendo el verso 11, toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. Ahora, si tomamos, por ejemplo, un árbol de limón, cortamos un limón del árbol, lo abrimos. Vamos a hacer un agua deliciosa de limón. ¿Qué encontramos ahí? Salvo aquellos injertos y cosas que se han desarrollado de una manera artificial, pero habitualmente todos los limones traen semillas. ¿Por qué? Pues porque así lo determinó el Señor. Dice, árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. O sea, estamos aquí hablando la perspectiva de lo eterno. La vida, según la ciencia, pues es una sucesión de eventos que dan por resultado un final, un producto final. Pero según Dios es un mandato y lo estamos comprobando aquí en la Escritura. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra, verso 12, la tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Vamos más adelante en este capítulo 1, vamos a ver entonces otra etapa de la vida que también que surge por un mandato de Dios. Capítulo 1, verso 20, dice la Escritura, entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Que las aguas se colmen de peces. ¿Es esto una sugerencia? A ver, cuerpos de agua, sería bueno
que de ustedes surgiera cualquier tipo de peces y seres vivos. ¿Lo dice así? No, lo establece como una determinación, una orden directa, orden ejecutiva del Dios vivo. Que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Y llegamos al verso 22 y dice: entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, que los peces llenen los mares, las aves se multipliquen sobre la tierra. ¿Es una secuencia de sucesos químico-biológicos o es una orden? Es una orden directa del Dios vivo. Más adelante, tantito más adelante, Génesis 1, verso 24. Entonces dijo Dios: que la tierra produzca toda clase de animales. Otro mandato: que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo, animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. ¿Conforme a qué? Conforme al mandato de Dios. Verso 25, Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos, animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Pero en el caso del ser humano, el asunto es distinto, porque no es por un mandato que el hombre tiene vida, sino por una obra personal de Dios, una intervención personal de Dios. Por eso cuando la gente nos quiere comparar con los seres que han surgido por mandato de Dios, del agua, de la tierra, es que se equivocan gravemente, porque no fuimos resultado de un mandato de Dios, fuimos resultado de una obra personal del Dios vivo. Dice el verso 26, entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos, y leo aquí en hebreo, dice Adán, que significa hombre. Entonces la versión original dice: hagamos al hombre a nuestra imagen para que sea como nosotros. Y luego, como aquí lo están planteando en plural, dice: ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y bueno, aquí en esta versión se habla de la pluralidad del ser humano, pero pues ya sabemos que el ser humano fue creado como un individuo, un solo individuo, que luego fue usado por Dios como materia prima para formar al segundo ser humano, que fue la mujer. Y eso ahí lo dice también la Escritura. Entonces ya vimos que la vida no es un resultado. La vida es, que la vida es un resultado, pero no fortuito, de la química y la biología, sino es un resultado, pero de una orden estrictamente directa de parte de Dios. Y la vida del ser humano
no es un producto de una orden de Dios, sino que un producto de la obra personal de Dios. Ahora, en estos tiempos se ha hablado mucho de la familia. Desde el criterio de las leyes, según la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la familia en la actualidad está constituida por dos o más personas que comparten una vida material y afectiva, en la que se dividen las tareas, las obligaciones, por cuanto hace a la satisfacción de aquellas actividades que permiten su subsistencia, desarrollo y calidad de vida integral, así como la convivencia solidaria de la ayuda mutua y el apoyo moral y afectivo, dirigido todo ello a lograr y procurar el desarrollo personal e integral para todos los miembros del grupo familiar. Ok, esto es lo que hasta el momento las leyes han logrado armar como definición de la familia, dadas las modificaciones que los últimos tiempos han obligado a ese concepto. Ahí mismo se definen los diferentes tipos de familia que hay, que podemos encontrar hoy en día. Es la familia nuclear, a la que llaman así, porque está papá, mamá e hijos. La familia monoparental, que puede ser porque hay uno de los padres está ausente por alguna circunstancia fuera de su voluntad o por motivo de su voluntad expresa. La familia monoparental, hay un papá o una mamá solos que están guiando los esfuerzos y la convivencia familiar. También define la familia extensa o ampliada, en donde se incluyen a los abuelos, padres, a los tíos, a los primos, etcétera, etcétera. Y también hay otro tipo de familia definida también en este organismo que dice la familia ensamblada, que es la formada por familias reconstituidas, así como dicen de la leche, ¿no? Leche reconstituida. Así de repente dice aquí que a las familias también son reconstituidas, que son dos monoparentales, miembros de núcleos familiares previos que se unen para formar un nuevo núcleo familiar. Familia ensamblada. Los hijos de uno, los hijos del otro, sean hombres, sean mujeres, en fin, es la combinación por efectos de convivencia, de afecto, de propósitos, en fin, con experiencias previas a ese núcleo familiar. Y bueno, también se encuentra lo que se llama la sociedad de convivencia o familiarización de amigos, en donde yo puedo hacer una familia, si quiero, delante de las leyes, o sea, al amparo de las leyes, yo puedo formar una familia con un amigo, yo puedo formar una familia con una amiga, yo puedo hacerlo sin necesidad de que sean mis parientes o de tener un vínculo matrimonial o lo que sea. Yo puedo hacer una familia o construir una familia tal vez con un sobrino, tal vez con un nieto, en fin, o sea, la vida plantea circunstancias muy, muy diversas. Y bueno, este tipo de familia ampara esas opciones. Bueno, ahora, la familia, desde el punto de vista de lo eterno, que es la perspectiva de lo eterno, lo que nos interesa hoy, lo vamos a ver Génesis capítulo 1, verso 28. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, está hablando al hombre. Sean fructíferos y multiplíquense. Ahí está el principio de la familia, desde la perspectiva de lo eterno. Cuando Dios bendice al hombre y le dice, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. O sea, aquí el Señor está dando la autoridad al ser humano sobre todo lo que Dios creó. Y le está dando esa oportunidad
para que ejerza el dominio, la administración de todos esos recursos maravillosos que contiene lo que Dios ha creado. Adelante, en el capítulo 2, en el párrafo 20, la Escritura nos dice lo siguiente: puso nombre, Adán, a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, y mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas. Mucha gente cuestiona estos versos, y lo que yo he podido aprender, o lo que hemos podido aprender en el contexto de la fe, es que si dudamos alguna de las circunstancias o situaciones que la palabra nos presenta, porque pensemos que es muy difícil de comprender, porque pensemos que pues es contrario a nuestro intelecto, en fin, o sea, cualquiera que sea nuestro argumento para poner en duda aquello que dice la Escritura, entonces vamos a caer en un peligro terrible de que todo lo que diga la Escritura para nosotros resulte ser una figura, resulte ser una fantasía o algo totalmente, una fábula que de ninguna manera va a tener el poder y la oportunidad de transformar nuestra vida, que es de lo que se trata la palabra de Dios. La palabra de Dios no está ahí como un libro de historia, no está ahí como un libro de ciencia, no está ahí como un libro de sabiduría. La palabra de Dios está ahí como un instrumento para formar la vida del ser humano. Y ahorita vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con esto. Entonces, bueno, la Escritura nos dice así con respecto de Adán. Dice, sacó una de las costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer. Otra obra personal del Dios vivo. Y esa mujer, dice, la presentó al hombre. ¡Wow! Y dice, verso 23, veamos la reacción de Adán. Y dice, ¡al fin!, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Entonces, aquí tenemos nosotros la explicación del inicio de la familia desde la perspectiva de Dios. Y dice el verso 24, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ese es el chiste del matrimonio, que podamos formar de dos personas distintas una sola, en criterio, en intención, en ilusión, en propósito, en fin. Ahí está el fundamento que Dios puso para la familia. Ahora, el orden de la familia también desde la perspectiva de lo eterno, porque pues el mundo ya saben ustedes, ¿no? El mundo está verdaderamente confundido y bueno, ha propuesto una cantidad de cosas tremendas, pero no corresponden a la perspectiva de lo eterno, que es lo que estamos analizando hoy. Entonces, en cuanto al orden de la familia, desde esta perspectiva de lo eterno, que es el punto de vista de Dios, vamos a ver lo que dice primera carta de los Corintios. Pablo, escribiendo a los Corintios, capítulo 11, verso 3, nos dice, pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es
Dios. Y aquí yo sé que muchos o muchas personas con ese criterio reciente del feminismo y de la liberación femenina y de todo eso que sucede, y que no digo que esté yo en contra de que las mujeres tengan los mismos derechos que los varones, por supuesto que estoy de acuerdo, Dios mismo está de acuerdo, pero el asunto es que hay un principio de orden en esta vida, y entonces este es el orden que estableció Dios. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué quiere decir? Que la sensatez, la inteligencia para el varón procede de Cristo. Si el varón no conoce a Cristo, es una persona desorientada, es una persona improductiva, es una persona perdida en un mundo en donde no se puede dar el lujo de vivir perdido. ¿Y qué pasa con la mujer? Pues aquí lo que dice el Señor es que la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces, ¿qué pasa cuando la mujer se quiere deshacer por todos los medios de la autoridad de su esposo, de la autoridad de su padre? ¿Qué es lo que pasa? Pues es como ver un cuerpo sin cabeza y que desgraciadamente va a sufrir una gran cantidad de consecuencias, porque el orden de Dios está establecido para nuestro beneficio, no es para hacernos daño, no es para menospreciarnos, es para nuestro beneficio. Es mejor funcionar bajo el criterio de Dios, bajo la perspectiva de lo eterno, que tratar de funcionar en términos humanos, porque los términos humanos son bastante defectuosos. Entonces, ¿qué más podemos ver con respecto del orden de la familia desde la perspectiva de lo eterno? Dice la carta a los Efesios, capítulo 5, así que tengan cuidado de cómo viven. Pablo les está escribiendo a los cristianos que viven en Éfeso. Tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. O sea, poniendo los ojos en lo eterno, vivan como sabios. Dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y esto lo escribió hace 2000 años. Ahora imagínense estos días, después de 2000 años, si aquellos eran malos, ¿estos qué son? Y creo que todos podemos dar testimonio de ello. Están terribles, los días están terribles. La situación del mundo es terrible, es angustiante, es peligrosa. En fin, nos acercamos al final de los tiempos. Ahora dice, verso 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Bueno, si la creación da buenos resultados por obedecer el mandato ejecutivo de Dios, ¿no dará buenos resultados nuestra vida si obedecemos los mandatos ejecutivos de Dios para nosotros? Por supuesto que sí. Más adelante, en el párrafo 21 de este mismo capítulo 25, dice, es más, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y aquí tenemos un principio de convivencia en armonía para la familia. No se trata, al decir que el hombre es cabeza de la mujer, no se trata de que el hombre sea un dictador en la familia. No se trata de que la familia se postre ante la llegada del papá, el papá omnipotente. No hay papás omnipotentes. El único padre omnipotente es Dios. Entonces todos los demás necesitamos la ayuda de nuestra familia, la ayuda de nuestra esposa, la ayuda de nuestros hijos, la ayuda de nuestros seres queridos. Somos gente que necesitamos ayuda. Y dice aquí, sométanse unos a otros por reverencia a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo considero que Cristo es mi cabeza, yo no me puedo poner de payaso
para lastimar la vida de los que están bajo mi cuidado. No puedo hacer eso. Necesito yo esforzarme. ¿Por qué? Porque el Señor es mi cabeza y me ha dado una responsabilidad de guardar y proteger a mi familia. Dice, para las esposas, verso 22, esto significa sométase cada una a su marido. ¿Qué quiere decir esto? Que no te la pases peleando por la autoridad en tu casa. No estés peleando por ser tú la que mandas. Con cariño, con buena voluntad, puedes guiar a tu esposo incluso a las mismas decisiones que tú hayas llegado. Tú eres la ayuda insustituible para tu marido. No estés peleando, no estés jaloneando con tu esposo el principio de autoridad que Dios ha establecido. Aquí está la perspectiva eterna del hogar y de la familia. Dice, sométete a tu esposo como al Señor. Aquí hay un ejemplo muy práctico. Sométete a tu esposo como al Señor. ¿Qué tan sometidas vivimos o viven las esposas o las mujeres que son casadas? ¿Qué tan sometidas viven a Dios? ¿De verdad están sometidas a Dios? ¿O Dios está tan lejos, en algún lado, donde quién sabe dónde está, que mejor hago lo que yo quiero? Aquí hay un comparativo que es muy importante y que va a ser un fundamento para la armonía de la familia. Porque el marido, dice el verso 23, es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, está hablando de Cristo. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Ahora, no estamos aquí hablando, es que no conoce a mi marido, que es un... No, o sea, estamos hablando del planteamiento original de la perspectiva de Dios, ¿sí? O sea, todos podemos mejorar, por supuesto, y nadie va a defender a un esposo malvado que humille o que lastime a su familia, de ninguna manera. Pero ¿cuál es el mandato de Dios para los esposos? Dice, para los maridos, verso 25, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra. Entonces, cada uno ame a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Entonces, no dice aquí, trata con la punta del pie a tu mujer. Al contrario, sacrifícate por ella, entrégate por ella. Ese es el balance. Uno se entrega conforme la voluntad de Dios para servir a la familia, para servir al hogar, para servir a su mujer, y la mujer en correspondencia se somete a la autoridad que el marido representa. Bueno, no es seminario de matrimonios. Vamos a continuar. Dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, verso 27, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Amén. Ahora, a Dios le interesa que nosotros vivamos desde la perspectiva de lo eterno. Y para lograrlo, nos entrega su palabra. ¿De qué otra manera podemos nosotros vivir en la perspectiva de lo eterno, que es el punto de vista de Dios, sino a través de su palabra? A través de su palabra, Él nos instruye para que podamos nosotros considerar, conocer el punto de vista de lo eterno.
y asumirlo para nuestra propia vida, que es de lo que se trata. La segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, es un párrafo bien conocido, verso 16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Hace un rato estábamos hablando de no pensar que lo que dice la escritura es una fantasía. Nos dice aquí, es útil para enseñarnos lo que es verdad, una verdad absoluta, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Se imaginan una sociedad en donde la palabra de Dios es el fundamento de la sociedad? Sería maravilloso. No tendríamos nosotros problemas como los que tenemos hoy en día en una sociedad sin Dios. Dice Dios, verso 17, Dios la usa, ¿qué usa? La palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra. Ahora, vamos al Salmo 41, verso 13, dice así: alaben al Señor Dios de Israel, quien vive desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la perspectiva de la eternidad? La perspectiva de lo eterno, porque Dios es eterno y de lo que se trata de aprender es el punto de vista de Dios, el punto de vista de lo eterno, la perspectiva de lo eterno. El principio activo, esta es una declaración que podría ser importante si le damos la debida atención. El principio activo de la perspectiva de lo eterno, vamos a decirlo, es precisamente la eternidad. Ese es el principio activo de la perspectiva de lo eterno, la eternidad. Y Dios la ha puesto en nosotros para que podamos comprender y vivir de acuerdo a la perspectiva de lo eterno. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, en el párrafo 11, nos dice lo siguiente: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Entonces, en el momento de que nace un ser humano, en el momento en que nace un bebito, una bebita, traen la semilla de lo eterno en su corazón para que podamos nosotros afinar nuestra conducta, nuestra vida, nuestros intereses, nuestros planes, nuestras ilusiones, de acuerdo al principio activo de la perspectiva de lo eterno, que ya está en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo puso. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y eso que traemos, esa semilla de eternidad, es como si dijéramos, ya traemos el programa, ya traemos la aplicación de lo eterno en nuestro corazón. Hay que desarrollarla, hay que usarla, hay que aprender a usarla de la misma manera que aprendemos a usar todos los demás recursos de nuestro tiempo. Eternidad se define como duración que no tiene ni principio ni fin. En este párrafo, la palabra que se utiliza cuando dice que Dios ha puesto eternidad en nosotros, la palabra que se usa para definir eternidad es olam, que significa un punto de fuga, tiempo fuera de la mente, perpetuo, en cualquier tiempo, sin fin. O sea, escapa a la capacidad de razonamiento, es fuera de la mente. O sea, no lo podemos entender de una manera completa, solo imaginamos algo que es en cualquier tiempo, en cualquier momento, algo que no tiene fin, no lo podemos imaginar. Pero bueno, es parte de la definición de eternidad.
La perspectiva de lo eterno nos lleva a considerar y atender lo que no es estrictamente terrenal. Y por eso es que Dios nos habla al respecto. Y vamos con ello a la carta a los Colosenses, capítulo 3, a partir del párrafo 1, Pablo escribiendo a los cristianos que vivían ahí, les dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, ¿se acuerdan que cantamos al principio? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Exactamente es eso a lo que se refiere Pablo con su carta a los Colosenses. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo, dice, sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces, ya que nosotros hemos resucitado con Cristo a una vida nueva, y bueno, ¿de quiénes habla? Está hablando a los cristianos. ¿Y qué diferencia tienen los cristianos de los que no son cristianos? Bueno, la diferencia es simple. El cristiano ha renacido en Cristo a una vida nueva. El que no es cristiano no ha renacido a una vida nueva en Cristo. Porque la palabra que cantamos al principio dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De tal manera que si hay personas que no han entregado su vida, no han rendido su vida al Señor Jesucristo, pues son personas que pueden simpatizar con Dios, pueden considerarlo, filosofarlo, meditarlo, claro que sí, pero que no han resucitado con Cristo de acuerdo a lo que Pablo le está diciendo aquí a los de Colosas. Ellos ya habían resucitado con Cristo. ¿Por qué? Porque ya le habían entregado su vida. Así es de que, amigo, amiga, si tú nos estás escuchando en este momento, vamos a dar un poco más adelante oportunidad para que tú hagas esto, para que tú puedas recibir a Jesucristo y ser una nueva criatura, tal y como lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, vamos a ver lo que dice Romanos 6, también Pablo hablando a los romanos, dice el verso 5, dado que fuimos unidos a él en su muerte, también seremos resucitados con él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Eso es lo que sucede cuando venimos a Cristo, cuando recibimos a Jesucristo como Señor de nuestra vida. Es exactamente eso lo que sucede. Dice, el pecado pierde su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Verso 7, pues cuando morimos con Cristo, morimos a esa vieja vida, a esa vieja naturaleza. Dice, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, dice el verso 9, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes, le dice Pablo a los colosenses, pero a los romanos, deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que debemos de considerarnos ya en la habilidad de poder vivir de acuerdo a la perspectiva de lo eterno en nosotros, porque estamos en Cristo y Cristo es eterno. Entonces, Colosenses capítulo 3, regresamos al verso 2, dice, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Amados amigos, amigas, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué estamos llenando? ¿Con qué estamos llenando nuestra cabecita? ¿Estamos pensando en las calamidades? ¿Estamos pensando en la cantidad de personas que se contagiaron de COVID? Que por cierto, mandamos un saludo muy cariñoso
a todas las personas que nos hemos enterado recientemente que se han contagiado. Los bendecimos en el nombre de Jesús, con vigor, con salud, con bienestar, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, no se trata con esto de no pensar entonces en aquellas necesidades de las personas, pero ¿en qué estamos llenando nuestro pensamiento? Les pongo un ejemplo personal. El próximo lunes, mañana, tengo cita con un cardiólogo. ¿Por qué? Pues porque resulta que mi corazón va más rápido de lo que debe. Entonces, tengo cita con un cardiólogo para que me valore, para que me diga qué se debe de hacer al respecto. Ahora, podría yo estar considerando experiencias anteriores en las que amigos míos, queridos amigos míos, pues han quedado en el umbral de una operación cardíaca, y que desgraciadamente pues ya no están, ¿no? No llegaron al tiempo de un tratamiento quirúrgico para su corazón. Evidentemente no estoy diciendo que eso sea lo que yo necesite. A lo mejor es cuestión de medicamentos, no lo sé. Ya mañana, ya después les platico. Pero imagínense ustedes que yo esté ahí nada más elucubrando. ¿Y qué va a pasar? Híjole, ¿qué va a pasar? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? ¿Y qué tal? ¿Y el dinero? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué? ¿Sabes qué? Así no es el asunto. Tengo que vivir desde la perspectiva de lo eterno. ¿Qué es lo que dice el Dios vivo? ¿Qué es lo que dice respecto de cualquier circunstancia que pueda en un momento incluso tomar tu vida? ¿Qué dice el Señor? La perspectiva de lo eterno es: vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que no estás contento de vivir tu vida? Claro que sí, estoy contentísimo de celebrar a mi nietecita, estoy contentísimo de convivir con mi esposa. Para eso me casé con ella, para convivir con ella, y llevamos 49, casi 49 años de casados. Si Dios lo permite, este año los cumplimos. Pero ¿por qué digo vivir es Cristo y morir es ganancia? Porque imagínense ustedes estar en la presencia del Dios vivo y verdadero. Es algo que no lo podemos imaginar. Así explota nuestra cabeza tratando de imaginar la presencia del Dios vivo. Maravilloso, sí es maravilloso cuando estamos ese momentito en la alabanza, cuando estamos cantando a nuestro Dios, cuando sentimos la presencia de nuestro Señor aquí con nosotros. Es tan delicioso su presencia en un momentito fugaz, unos cuantos minutos de adoración. ¿Cómo será su presencia? Ahora, no digo con esto que tengo prisa. Por supuesto que no tengo prisa. Estoy feliz viviendo, sirviéndoles con la palabra. Me encanta compartir la palabra. Soy muy feliz sirviendo al Señor. Pero voy a ver todo entonces desde la perspectiva de lo eterno. Ya no voy a ver las cosas desde el punto de vista terrenal, en donde todos son afanes, preocupaciones, no sé, inquietud, miedo, inseguridad. No voy a ver las cosas desde ese punto de vista. Las voy a ver desde el punto de vista de lo eterno. ¿Por qué? Pues porque el Señor me ha estado enseñando al paso de mis años. Dios me ha estado enseñando por su bendita palabra cómo debo de considerar las diferentes circunstancias que sucedan en mi vida. Entonces, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Dice muy claramente aquí este párrafo. Y vamos a ver lo que dice Mateo en el capítulo 16, en donde está hablando el Señor con sus discípulos, les dice que va a tener que ser muerto por los judíos, y sale por ahí Pedro, el famoso Pedro, el que es tan, pues a veces ocurrente, a veces, entusiasta, no sé, alguna otra palabra para calificar la conducta de Pedro. Y entonces le dice Pedro, no, Dios nos libre, Señor. Dice, eso jamás te sucederá a ti. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Jesús se dirigió a Pedro, verso 23 de Mateo 16.
Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves solamente las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y era Pedro que andaba con el Señor, Pedro que vio los milagros de multiplicación, Pedro que vio los milagros de volver a la vida a los muertos, Pedro que vio cómo sanaban los cojos, los ciegos, los sordos, en fin, o sea, Pedro vio todo eso en primera línea. Y cuando dice el Señor, tengo que sufrir, no, Señor, que no te pase esto. Y dice, ay, Pedrito, sácate de aquí, porque pareces Satanás. Eso es lo que le dice el Señor Jesucristo, porque ves desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Ahora, amigos, queridos hermanos, amigas, ¿desde qué punto de vista estamos viendo las cosas? ¿Estamos viendo las cosas desde el punto de vista terrenal? Entonces, para Jesús, en el comparativo con este evento con Pedro, somos Satanás. Si vemos las cosas desde el punto de vista estrictamente terrenal y humano, somos como Satanás. ¿Por qué? Porque estamos viendo todos desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. No estamos viviendo desde la perspectiva de lo eterno, sino estamos viviendo en la perspectiva de lo terrenal, lo limitado, lo escaso del tiempo que nos toque vivir a cada uno. Termino. Dice, pues ustedes han muerto, verso 3 del capítulo 3, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Así como lo cantamos. Pues ustedes han muerto, si es que hemos entregado nuestra vida al Señor, a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Ahorita vamos a hacer un llamado, vamos a quiero invitar a las personas que estén escuchando este mensaje y que nunca se hayan comprometido con el Señor de una manera íntima, personal. No estoy hablando de religión, no estamos fomentando ninguna religión ni atacando ninguna religión. Lo único que estamos proponiendo es aprender a vivir la vida desde la perspectiva de lo eterno. Y esa perspectiva la aprendemos a través de Dios. Y Dios envió a Jesucristo a esta tierra para que nosotros podamos ser nuevas criaturas y podamos así desarrollar en nosotros la perspectiva de lo eterno. Entonces, si hay alguien que quiera entregar su vida, nunca lo has hecho, hoy quieres hacerlo, has oído la palabra, sientes que Dios te está hablando a ti, por favor, amigo, amiga, repite conmigo estas palabras y que no terminemos nuestra reunión sin que tú hagas esta declaración de fe, de manera que tú misma la puedas escuchar. Dile, Señor, te doy gracias por hablar a mi corazón y permitirme entender que te necesito. Te ruego que me perdones porque reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Perdóname, Señor. No he tomado en cuenta tu palabra, no te conozco, Señor. Finalmente, a lo mejor tengo religión, pero no te conozco. Y ahora te quiero conocer de una manera personal, de una manera íntima, Señor. Y por eso te pido, perdóname, porque entiendo que no puedo venir a tu presencia sin arrepentimiento. Perdóname de todo lo malo que yo he hecho, Señor, en mi vida. Te ruego, Señor, que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a ti, Jesús, te pido que vengas a mí. Yo abro mi corazón en esta hora para que tú entres y para que tú establezcas en mi corazón el trono de tu justicia y tu rectitud, Señor.
En el nombre de Jesús te doy gracias por venir a mí en esta hora, Señor. Soy tuyo, soy tuya, Señor. A partir de este momento, gracias porque yo te recibo en mi corazón como mi máxima autoridad y el único que intercede delante del Padre por mí. Gracias te doy por esto. Ahora, Señor, te ruego, lléname con tu Espíritu Santo para que pueda yo ver mi vida y vivirla desde la perspectiva de lo eterno. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Pues muchas felicidades a ustedes que hicieron esta declaración por primera vez. Déjenme decirles, no es necesario hacerla muchas veces, con una vez basta, si la hacemos de corazón, por supuesto. Y bueno, las personas que les hayan convocado para ver este mensaje o para asistir a este tiempo delante de Dios, son personas que los quieren y que seguramente les van a poder indicar la mejor manera de poder recibir la asesoría que necesiten. Estamos para servirles. Les aclaramos, no tienen ustedes ningún compromiso con nosotros y de seguro tampoco con las personas que les invitaron a escuchar este mensaje, pero estamos en la mejor disposición de servirles si ustedes así lo desean. Claro que sí. Les damos gracias pues a Dios, bendecimos la vida de todos y todas ustedes y bueno, pues vamos a terminar con esto que nos está hablando aquí el capítulo 3 de Colosenses. Es una exhortación para que ya no estemos viviendo en los términos que vive el mundo, en donde todo lo que impera pues son una serie de pecados y maldades que muchas veces nos quieren jalar a regresar a una vida que no tiene caso, una vida en donde Dios no está presente. Entonces, no importa qué edad tengamos, no importa si somos jóvenes, entusiastas, fuertes, vigorosos, atletas, no sé, cualquiera que sea la definición de tu propia vida que tú consideres, necesitamos vivir atendiendo lo eterno, con la perspectiva de lo eterno en nuestro corazón y en nuestros ojos. Poner la mira en las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son eternas y las terrenales son simplemente temporales y muchas de ellas vanas, inconvenientes. Entonces, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a tener esta convicción de lo eterno, esta perspectiva de lo eterno en nuestra vida y que sea esto lo que dirija nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Señor, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por darnos la oportunidad de considerar estas cosas y gracias, Señor, por tu palabra, porque nos instruye, porque nos enseña, porque nos guía para que todos podamos llegar a ser aquellos hijos e hijas tuyas que tú deseas, que tú anhelas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Ayúdanos a poner siempre nuestros ojos en las cosas de arriba, en lo eterno, para que no seamos llevados por una visión terrenal que ciertamente es carnal y por lo tanto, Señor, es una perspectiva de muerte. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Decidimos poner nuestros ojos en las cosas eternas. Decidimos ser guiados por tu palabra, Señor, para que esa perspectiva de lo eterno se establezca poderosamente en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Muchas gracias te damos, Padre, por tu palabra en esta hora. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias por su compañía, muchas gracias por recibir este mensaje. Los amamos con todo nuestro corazón y les deseamos una semana llena de las bendiciones de Dios y sobre todo llenas de esa perspectiva de lo eterno en el corazón de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Seguimos en contacto. Nos despedimos pues de nuestra transmisión en Facebook. Que Dios les guarde y les bendiga. Gracias por estar con nosotros.
Señor Jesús, muchas gracias. Gracias por tu instrucción para nuestra vida. Gracias porque nos amas. Ponemos delante de ti nuestros empleos y fuentes de ingreso. Bendecimos nuestros centros de trabajo y la fuente de provisión de nuestras casas. Gracias, Señor, porque en ti somos tierra deseable, porque en nuestra mesa hay sobreabundancia de pan y de todo bien, Señor. Gracias porque prestaremos y no pediremos prestado. Gracias por cada una de tus promesas a las que decimos hoy sí y amén. En tu nombre, Jesús. Amén. El manantial, el motivo de tu vida encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.